Y nada, hoy aquí tenemos una botellita especial y damos la bienvenida a nuestro queridísimo y grandísimo invitado, al señor Don Jesús Terrés. Muy buenas. ¿Cómo estás? Pues bueno, aquí no lo llevamos mal, ¿sabes? No me voy a quejar, ¿eh? No me voy a quejar, que seguramente he estado peor en muchas ocasiones. Oye, Así que bien. lo primero, muchas gracias por la invitación. Jo, no, gracias a ti por aceptarla, ¿eh? Me hace Claro mucha que sí. ilusión. Me hace mucha Y ilusión. Echar... estaba, sí, estaba repasando fotos y visitas de este 2020 que se ha vuelto tan extraño de repente, ¿no? Y estuvimos juntos hace justo un mes. Sí, justo, exacto. O sea que el día de hoy no era tampoco baladí, por eso te dije el domingo. Digo, hace un mes hemos estado juntos, pues hoy otra vez juntos, ¿sabes? Claro que Compartiendo un sí, vino y claro que una sí. charla. Hoy un poco más distendida, porque me pillas sin el uniforme. Sí, Entonces es mucho más fácil hablar, ¿no? claro que Hablar sí. y conversar. Yo tengo vino, ¿eh? Todavía no te lo he enseñado porque me gusta un poco jugar y darle un poco de intriga, ¿no? Pero bueno, te voy a enseñar el color. Es un espumoso, igual no se aprecia mucho la burbuja, pero Yo, yo vengo con una sorpresa. Suele sorprenderme siempre tú, pero hoy me apetecía sorprenderte. a ver, a ver. Eh, Por el sonido todavía no sé lo que es. Vamos a empezar por el color. Bien, bien. Nada convencional, eso me gusta, eso me Nada gusta. convencional. La pequeña burbuja que hay es de simplemente de servirlo ahora Mm, mismo. No queremos confundir más de lo que toca. bien, eso me Y, gusta. y yo creo que va a servir para iniciar una conversación bonita porque te voy a dar una pista. Vale, bien. Y es que no la descubriste tú, este Te lo vino. descubrí yo. Sí. Vale. Por el color puedo intuir un poco. Puedo intuir, ¿vale? Pero todavía no me la voy a jugar, todavía no me la voy a jugar. Yo, imagínate que te voy a decir que yo cantando soy pésimo, o sea, yo se me da muy mal catar, porque al final el buen catador es aquel que es capaz de registrar todas las sensaciones aromáticas, gustativas. ¿Y sabes qué pasa? Que yo a eso no le hago caso. No le hago caso. Ya. Me guío más por emociones. Y al final las emociones en un vino, como dependen mucho de en el momento en que Mm. estés, entonces lo que un vino me emociona hoy, igual no me emociona mañana. ¿Por qué? Porque mi circunstancia es diferente. También es los que llevamos muchos años en esto. Hemos hecho mucho el tonto con las catas, ¿eh? Buah, no te imaginas, pero muchísimo. Eh, y yo antes hacía las fichas técnicas de cada cata y tengo por ahí libros con todas las notas. Y hubo un momento hace 6, 7 años que puse, y fue cuando empecé a cambiar el chip. Puse la canción con la que estaba sonando cuando caté ese vino. Y terminando siendo las fichas de cata ponía una canción, una película y tal, pero ya
no había fase visual. Fase olfativa, que es un Sí, poco... Qué rollo, la fase es, visual. eso no sirve para nada, ¿eh? Y eso yo lo he demostrado porque al final a ver, las teorías están muy bien, pero sin las prácticas, al final no. Y yo eso lo he demostrado y casi con base científica, lo conté el otro día, de poner una ficha técnica del Wineset 3 de un vino en una cata, que catamos casi 30 vinos, y al final de la cata decir, señores, ¿cuál es el vino que está aquí anotado en la pizarra? Nadie lo sabía. O Ya. sea, quiere decir que no sirve para nada. Yo no sé si has visto, porque te he provocado un poco, he querido provocarte, he hecho además un cartel como publicitario, como estos días tenemos Sí, tanto tiempo, ahí lo veo ahí. De vinos con de, nada importa. exacto, de la fachada de un restaurante, que a mí el otro día pensando, digo, ¿cómo anunciamos que va a estar aquí el señor Nada Importa con nosotros? Y se me ocurrió, no sé por qué se me ocurrió la fachada de este restaurante, el Internacional, que es un restaurante que solamente tuvo una vida de 2 años en Nueva York, del 84 al 86, donde se quiso hacer un experimento social donde se juntaban el arte de la gastronomía, Ujú. pero también había diseño, había arquitectura, se jugaba con los medios de comunicación y era un restaurante por el que pasó todo tipo de personajes, desde Andy Warhol, Basquiat. Un poco factoría de Andy Warhol, ¿no? Por lo que estás comentando. Exacto, Un sí, poco la sí. factoría. Además, el proyecto fue de un catalán, que seguro que tú sabes quién es, que es Antoni Miralda, Ah, qué bueno, sí, sí, claro. con una cocinera que se llama Montse Covillén, creo que era el nombre. Y les hacían beber en porrón, ¿sabes? Era como divertidísimo. Qué bueno, qué maravilla. Y me acordaba de ti un poco con esto, porque yo decía, al final hay que vincular muchas veces la gastronomía a otros campos Mm, sin que nos dé miedo. O sea, mm. y eso yo creo que es algo muy importante. Y me acordaba mucho de ti, sobre todo porque leí un artículo tuyo que hablaba de una exposición sobre el vino en el Museo Thyssen. Mm. Y decía, jo, yo me quedo en puertas de verla, digo, pero seguro que Jesús nos puede contar algo de ella, porque el artículo es maravilloso hablando de cuadros y vino, ¿no? Sí, es un recorrido que hace Grandes Bodegas de España, que es como, no, tú lo conocerás, es como una asociación que que juntan como bodegas así como muy clásicas. Y han llegado a una especie de acuerdo con el Thyssen y con el Prado, esto es interesante, y hacen como un club de lo que llamamos en el mundo de la comunicación, un club de producto, es como un recorrido para amantes del vino, por decirlo de alguna manera. Que wine lover que es una palabra como muy cursi. Personas que nos gusta el vino, sin más. Y te hacen un recorrido por las salas de cada museo donde hay algún lienzo relacionado con el mundo del vino. Y es maravilloso porque hay una web, en mi último artículo, de los últimos artículos en Traveler, es justo sobre el Thyssen. Y las descripciones que hay en la web son maravillosas porque te dan contexto o sea, como sabes, mucha iconografía del mundo del vino tiene que ver con la religión, con la cultura, yo qué sé, justo ayer empezó la primavera, que es el primer verdor, ¿no? En- en- en su raíz latina. Y tiene mucho que ver también con nuestra historia, la historia del vino, tiene que ver con estos movimientos históricos, ¿no? Y en esta exposición ya no es solo que cuadro te guste o no, o la importancia del artista, sino cómo se conecta en la historia de la humanidad el vino con los movimientos sociales, ¿no? Un montón. La recomiendo mucho. Sí, yo creo que además eso es algo que parece que viene de hace millones de años, pero que está pasando ahora, ¿no? Yo creo que de aquí a unos años se va a estudiar muchísimo la forma de entender el vino en diferentes zonas Mm. y los movimientos artísticos que pueden surgir alrededor de él, ¿no? Porque al final dentro de una botella hay algo que se expresa de diferente manera, depende de la persona, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, siempre me interesa mucho charlar contigo y por eso me encanta que estemos hoy porque tú al final tienes también ese conocimiento mucho más global, ¿no? De cómo ese viajero incansable de estas cosas. Y me venía a la cabeza una cosa que decían, ¿qué tan diferente, Jesús, se entiende ese mundo dentro de lo que es, ya no te voy a decir dentro de lo que es el panorama nacional, sino dentro de lo que es España y fuera de España? ¿Hay mucha diferencia? ¿Tú ves que haya mucha diferencia de esa cultura del vino?
muchísima, muchísima. Y, y ya no solo, y yo creo que me gustaría, ya que estás aquí, llevar la conversación, porque yo necesito entrevistar, no lo puedo Ya. evitar. Me puede dar. Ya no solo en la persona que bebe vino, en las terrazas, tal, a mí me da esta rabia, porque cuando tú estás en Alemania o en Austria, no sé, y vas a una terraza en verano y está todo el mundo con su botella de vino blanco, con su Riesling, con su tal, y aquí no es así, aquí no es así, y es una pena porque somos ¿no? el país del mundo con más viñedo por metro cuadrado, probablemente, no sé si es Italia o España, pero Bueno, somos, España, siempre hemos sido los primeros, España. pero no sé, pero hemos perdido la conexión con las terrazas y con la gente. Lo hemos hecho muy mal, lo hemos hecho muy mal. Eh, y uno de los motivos, y ahí me vas a dar toda la razón, y sé que tú eres un grandísimo defensor de esto, es que hemos olvidado, que no hemos sabido explicar, o que no hemos jugado con los vinos de parcela y con los vinos de pueblo y con hablar del territorio de los vinos. En algún momento, no sé en qué momento, empezamos a hablar de bodegas eh, y nos olvidamos de las parcelas. Y ahí empezó, yo creo, El gran fracaso, ¿no? el gran fracaso, sí. Porque Sí, nuestras historias, eh, y es una cosa que lo hablábamos hoy en otro contexto que no tiene nada que ver, del mundo de la comunicación, hablábamos de lo bien que lo hizo Steve Jobs, y él tenía clarísimo, dice, el tesoro son las historias. O sea, Apple debe ser una marca que ayude a la gente a crear historias. Es, el, es la gran joya. Y en el vino la historia está en la parcela, está en el viñedo. Entonces, he ahí la diferencia y tú lo vas a contar mejor que nadie. sí, al final lo que dices tienes razón, porque en la parcela está el contenido de la historia y cómo un ser humano es capaz de interpretarla debido a sus condiciones de vida o a sus condiciones de emoción, dependiendo incluso de cada año, ¿no? Y yo creo que aquí en España nos ha dado mucho miedo hablar de origen, muchísimo miedo de origen, porque también yo creo que voy a intentar justificarnos, ¿vale? De una manera justa. Voy a intentar justificarnos de una manera justa. Sí que es verdad que en España hemos tenido esas grandes extensiones de viñedo, donde han existido grandes terratenientes que lo que se dedicaban era a llenar la despensa, ¿no? Que era la necesidad primordial que había en ciertas épocas, ¿no? De tener la despensa llena con esas producciones masivas, ¿no? Que agotaban a los viñedos, que no les dejaban mostrar el carácter. Y yo creo que eso nos ha hecho muchísimo daño, pero sí que es verdad que no es justificación, porque los tiempos han cambiado y sobre todo las técnicas en el campo, ahora los agricultores no tienen el trabajo tan sacrificado que había antes y conozco a pocos bodegueros que vivan en en la miseria, la verdad. Igual a alguien le molesta esto, pero es así, no conozco, sobre todo buenos bodegueros que vivan en la miseria, ¿no? Porque todos venden el vino, todos lo venden, sobre todo los buenos. Entonces yo creo que al final en España sobre todo nos ha dado miedo porque hemos pasado de ese consumo casi inexistente, ahora todos queremos ver también grandes vinos. Y nos hemos olvidado de que abrir un vino en una terraza no hace falta que sea, como decimos nosotros, un unicornio, que sea un pepinazo, ¿no? Se pueden abrir vinos muy dignos y no nos tenemos por qué avergonzar de abrir una botella de 12 euros en una terraza. O sea, quiero decir, Totalmente. y si defendiésemos eso, habría muchos más vinos de 12 euros de una calidad óptima y ahora igual te cuesta más buscar y encontrar esa calidad, sobre todo cuando hablamos de vinos nacionales, ¿no? Porque en Francia es otra historia, es que al final es totalmente diferente. Sí, y que cuando hablas, con todo el respeto a las DOs y a las regiones que amamos tantísimo, como pues, Rioja, Ribera del Duero, el Priorat, la que sea, pero la última vez que pude comer con mi madre, que fue pues, hace 3 semanas o algo así, una semana después de comer contigo, eh, hay una generación, mi madre tiene 73 años, que le llevas un vino y dije, pero es un gran reserva. O sea, es un Rioja gran reserva, como que es mejor. Es como... hay una generación de enorme con los conceptos que hay que renovar.
hay que un poco probar. mal establecidos. Jo, pues tú Sí. imagínate yo, Jesús, cuando hace 8 años, y llevo ya 8 años en Nerúa, me vine a Nerúa, aquí que hay una riojitis tremenda, y de repente dejó en carta apenas 8 riojas. Ya. Y no aparecía ningún reserva, no aparecía ningún plan reserva. Yo, a mi José me dijo, haz lo que quieras, dice, pero te van a colgar. Dije, bueno, digo, pues de algo hay que morir, ¿sabes? Digo, pero nunca renunciando a los principios, ¿no? Claro que sí. Yo creo que eso es un proceso de educación que siempre nos han enseñado que las grandes ocasiones, bueno, yo creo que en principio en España parece que las grandes ocasiones son solo el único momento cuando hay que abrir Mm, vino. Por eso a mí me encanta Mal. esta iniciativa que estamos siguiendo, que todos los días abrimos una botella de vino. Nos Mm, ha pillado con la nevera llena, con la cava llena, entonces genial, tenemos esa suerte, pero se tiene que beber vino todos los Claro que días. sí. Y hay Claro que vinos sí. para ocasiones y ocasiones, y para momentos y momentos, y para personas y personas. Y además, cuando tienes, bueno, todos hemos vivido etapas vitales más arriba y más abajo, ¿no? Que es de lo que se trata al final. Y yo, una de las etapas esas era más bajo, tenía una colección de pequeñita, pero con de botellas, yo qué sé, especiales. Y, y estaba esperando el momento especial para abrirlas. Típico, pues tienes tú ahí tus cositas. Y, y lo hablaba ayer con un amigo y le decía, llegó un momento en que dije, es que cuando la abra va a ser especial. Ya está, aunque sea un martes al salir de tu trabajo, sea cual sea. Entonces, hay que incorporar los momentos especiales todos los días, Exacto. ¿no? Es que muchas veces es muy injusto que estemos buscando un momento especial para un vino cuando es al revés, cuando el vino tiene que buscar el momento especial para nosotros, ¿no? Eso Y es. decir, oye, está. Jo, y además ahora hay un invento que es maravilloso, Jesús, que yo en casa lo utilizo mucho, que es el Coravin. Estos días no hace falta porque en casa somos suficientes que Yo uso consumimos vino. estos taponcitos Ujú. con una especie de aparato que tengo por ahí que extrae el oxígeno y Que me te lo van de quita, maravilla. exacto. Son, Me son van de geniales. maravilla, me van de maravilla y muy bien. Vamos a ir a la pista. Voy a ir al, al Vale. vino que lo voy a enseñar tal cual. Vale, yo me la juego, creo que sé lo que es. Por el Venga, color, además creo que es manchego, ¿puede ser manchego? Creo que es de Toledo de un y creo pueblecito de que Toledo. de Sí. un pueblecito que se llama Quero, puede ser. Y eso es mi querido Julián, con un vino, hablando de Julián momentos. Ruiz. Julián Ruiz. Julián Ruiz, Estábamos hablando de las historias, de lo importantes que son y bueno, aquí tenemos, de sol a ya- sol. bueno, sale al revés, pero se llama de sol a sol. Sí, Son las manos de un labrador sobre una azada de esta, o sea, un bastón de madera. Y cuando me lo contaste, bueno, me estalló la cabeza con el vino. Ahora vas a contar un poco lo que es. Es un vino rancio. Y después leyendo un poco sobre la figura de Julián y sobre la historia que hay, tan sencilla, porque es sencillísimo, he pensado mucho, a mí me gusta mucho prepararme, disfrutar de las catas y he recuperado un poco a un escritor que a mí me gusta muchísimo, se llama, bueno, Miguel Delibes, eh, que escribió mucho y súper bien sobre el campo. Él decía que era un cazador que escribía, no era un escritor que le gustaba la caza. Y tiene una frase que a mí me gusta muchísimo y es que no hay nada más difícil que hacer fácil la literatura. Eh, y él huía mucho de los adjetivos que no hacían falta, de, o sea, de los fuegos artificiales en la literatura. Era como lo difícil es contar las cosas sencillas. Y yo creo que este vino es algo así. Creo que además Nerúa es algo así, vuestro trabajo es un poco ir a la esencia de las cosas, ¿no? Y es como, es una gastronomía y tu trabajo como sumiller, si me permites también, muy de cuchillo en el sentido de vamos a contar la historia de este producto que es una alcachofa, que fue el plato con el que me serviste este vino. Y, y me ha gustado esa conexión de la historia, de Delibes con Julián Ruiz, con Ismael y con Nerúa. Me hace bonita sí. esa historia sobre la sencillez, que sería un poco la historia que queremos contar aquí. Y ahora adelante, porque es bonito que cuentes que Es, detrás. es, es un vino precioso. Es un vino además que tiene una aparente sencillez, pero encierra una complejidad tremenda que es intentar volver atrás, ¿no? Intentar rescatar otra vez los orígenes de lo que era La Mancha y sus vinos rancios.
Yo, fíjate que mi abuelo es agricultor, es campesino, es hombre de campo, y yo tenía la suerte que muchas añadas decía, este año he conseguido meter el vino con las madres. Y yo de pequeñito escuchaba eso de las madres y decía, ¿qué narices eran las madres, no? Y he entendido a través de Julián lo que mi abuelo quería decir con las madres. Las madres eran las pieles, era meter el vino con las pieles, porque esas pieles hacían lo que hace una madre, ¿no? Los ollejos, vaya. Exacto, los ollejos, las pieles del airén, ¿no? Y era sencillamente proteger y educar. Eso es lo que hacían esos ollejos, que es lo que hace una madre, ¿no? Con sus hijos. Proteger y educar para luego poder ser sometido al enranciamiento, que es añadir el alcohol, ¿no? Alcohol y hacer una crianza oxidativa. Yo digo que los rancios siempre nacen con la idea de ser un vino naranja, pero acaban con la filosofía de un oloroso. Que fíjate qué complejo, un vino naranja y un oloroso. Mm. Son dos cosas que son tremendamente complejas y tremendamente llenas de carácter. Una pregunta y la hago pensando más en las personitas nos están escuchando. ¿Por qué se enrancia un vino? Pues el vino simplemente se enranciaba, no se enranciaba siempre. Enranciar algo era simplemente esa conexión que el agricultor tenía ese año con la vid, decir, este año tengo airenes bravas, tengo airenes fuertes, tengo airenes poderosas, las voy a poder enranciar porque eran vinos que naturalmente se conservaban más en el tiempo. ¿Era porque la vendimia era un poquito más tardía? ¿Porque ese año había hecho más frío o algo así y la vendimia era Exacto, más... se podían dejar las uvas un poquito más tiempo en el campo, que sobremadurasen. La Irene es una variedad bastante plana, es muy sosa, ¿no? Entonces, esa sobremaduración, incluso a veces un ligero asoleo, pacificar muy ligeramente, Ujú. ¿no? Las uvas. Eh, pero no todos los años se podía hacer. Fíjate, esto era un vínculo absoluto. De ahí el nombre, de sol a sol, porque esto es un homenaje a los campesinos, a la gente del campo, a la gente que trabajaba de sol a sol, la gente que entraba en conexión con la naturaleza, que entendía, que dialogaba con las viñas. Que esto parece algo fácil, pero es tremendamente difícil, Mm. porque tú puedes intentar hablar con una viña, pero como la viña no quiera decirte nada, como tú no tengas sensibilidad, ¿no? de saber escucharla, no te va a decir nada, no la vas a oír nunca. Entonces, bueno, por eso se llama de sol a sol, es ese homenaje, ¿no? A esa gente que era gente de campo, ¿no? Esa gente que se dejaba la vida. Sí, Y de ahí y el donde nombre. hay mucho silencio, ¿no? En todo el proceso, que es una cosa... Exacto. eh, mm, Son vinos además que eran muy ingratos, porque un vino rancio, en mitad del proceso, el vino se podía, ¡pum!, se podía disparar la volátil y ibas a tener un gran vinagre, pero no ibas a conseguir un rancio. O sea, que imagínate después de 3 años de estar intentando elaborar un estilo, el vino se te echaba a perder. Y antes no habían las herramientas que hay ahora. O sea, antes no iba un señor con una lista de químicos y decía, echa esto, esto y esto. No, no. O sea, antes, bueno, los procesos eran naturales, pero desde la sencillez, ¿no? Más Es lo absoluta. que sé que los grandes sumilleres como tú nos gusta el concepto de... estamos ahora jugando con el vino natural y os da mucha rabia, pero es lo que entendemos por un vino natural. Exacto, un vino natural de verdad. O sea, los vinos a mí me da mucho miedo el término natural y yo me meto en Lo sé. muchos fregados con esto y no me importa, ¿eh? No me importa y que la gente, si la gente, alguien se siente ofendido, lo siento, pero ¿qué es un vino natural? Es que al final, No. ¿quién nos define que es un vino natural? Los vinos no son naturales, sin el ser humano no son vinos, Ya. partiendo de esa base. Los Y en el vinos momento tienen. que alguien corta un racimo, ¿no? De la vid, ya hay una intervención humana, ya no es natural. Exacto. Esa viña se planta, esa viña la planta. Alguien elige un suelo y decide poner un viñedo. O sea, ahí hay una intervención humana. Me gusta hablar de vinos respetuosos. Me Ya. gusta más el término, porque hay Es- gente que respeta más. Esto es un vino de parcela, Eso es un vino, completamente. exacto. Eso es un vino que viene de un viñedo en particular. Más la historia esta es muy, muy graciosa porque, jo, yo a Julián, si no le llamé 100 veces, porque había probado este vino y yo tenía el plato de las alcachofas. Es un vino que hicimos gran acopio de él y solo lo abrimos cuando está el plato de alcachofas. Mientras tanto estaba guardado en la bodega. Y no me hacía caso, no me hacía caso. Le llamaba mails, teléfono, WhatsApp, no me hacía caso, no me hacía caso. Hasta que por fin conseguí contactar con él. Le dije, digo, tienes dos opciones, me presento en tu casa. O sea, voy a tu casa, digo, porque soy manchego de Cuenca, y ahí le cambió el chip. De verdad, No, no ahí dijo, vengas, no vengas. ¿sabes? Dijo, no, no, venga, vamos a hacer trato, quejo con los conquenses, los de Toledo son duros, pero los de Cuenca también. Y jo, es un vino precioso. Es un Sí, vino,
A mí me de sorprendió historia. mucho. Sí, aparte de la historia, o sea, no vamos a hablar de la nariz porque no tiene sentido aquí en este formato, pero es increíble, es diferente, o sea, es como a ciegas, bueno, sería una locura, sería imposible porque es que hay regaliz, carbón, hay cosas extrañísimas aquí. Tiene un punto de dulce también, supongo que por la vendimia tardía. Y lo sacaste con la alcachofa exactamente a mitad de menú, yo creo, más o menos, sería a A mitad. mitad, exacto. Sí, Es como el cuarto vino. sí, y pues un poco para los cocineros que nos están oyendo, es que la alcachofa es una putada para el cocinero y para el sumiller, porque ¿qué vino aguanta la alcachofa, no? Es como, La alcachofa, mira, yo un día hicimos una ponencia hablando de la alcachofa y de los vinos que le podían ir bien, y yo asociaba mucho, creé, más allá de un vínculo gustativo y aromático, una armonía, ¿no? Creé como una historia también que tuviera mucho que ver. Y José nos hizo un plato de alcachofa que era puramente vegetal, era una alcachofa con un caldo de lentejas, y yo asociaba la alcachofa un poco a Gaudí, porque Gaudí era el arquitecto de la naturaleza por excelencia, siempre se inspiraba en lo natural, ¿no? mm, Y al final la alcachofa tiene esa arquitectura gustativa tan compleja como pueden ser muchas veces, ¿no? Los edificios de Gaudí, que tienen esa complejidad, ¿no? Que no paras de mirar y ves detalles mínimos que se te pueden escapar. Y lo hicimos con un vino rancio, que era una solera fundacional del año en el que falleció Gaudí, que fue precisamente un homenaje a él. Y era una historia que, de verdad, o sea, era mágica. O sea, era mágica presentar el plato y el vino de esa manera. claro. Porque se creaba, había un vínculo, había un hermanamiento emocional tremendo, mucho más allá de que luego gustativamente funcionaba, evidentemente. Pero dijimos, qué bonito, ¿no? Era con un vino rancio de Müller, además, que conseguimos unas poquitas botellas. Todavía nos Qué queda maravilla. algo. eh, Así Guárdalo, que, sí, guárdalo, sí, por hay favor. dos botellas guardadas todavía, hay dos botellas guardadas todavía, así que están ahí. Yo he traído una cosa que también muy especial, ¿eh? Venga, Em, Porque, como decimos, los vinos muchas veces son las gentes. Venga, le voy a decir lo que es. Yo he traído un espumoso, pero en ujú, este caso nos hemos quedado aquí, y es un Seller Badja de Gramona, que qué a mí me bueno. parece uno de los grandes espumosos que tenemos en el territorio nacional. Me parece una de las grandes casas de cava. Te gusta mucho, Eh, ¿no? Te gusta mucho Gramona me Gramona. encanta. Mm. Que bueno, ya no podemos decir que son cava porque ahora son Corpinant, porque bueno, se han desvinculado de la denominación de origen, pues ¿Por bueno, qué? para... ¿Por qué? Buf, yo no me... Bueno, sí me atrevo a decir, ¿por qué? Bueno, pues hay que abrir otros caminos al final, ¿no? Yo creo que hay que buscar lo que estábamos hablando antes, defender el entorno, Jesús. No puede ser que esta misma botella lleve la misma denominación que un vino espumoso que se hace en Extremadura. Es muy Ya, injusto. No, no tiene ya, sentido. Entonces, Cava dejó de denominar origen, que es lo que a nosotros nos gusta, y empezó a hablar de un estilo de vino, que es un vino espumoso, ¿no? O sea, y al ya. final, bueno, la gente que lleva muchos años trabajando han decidido, bueno, pues desde un acto de valentía, porque es un acto de valentía fuerte, desvincularse a Cava, decir, bueno, vamos a defender nuestros parajes, nuestras viñas, ¿no? Vamos a embotellar parcelas, que es lo emocionante, que Mm. hablen de nuestro entorno. Y eso es muy bonito, ¿no? Tenemos que Entonces, conseguir, y es algo que tú insistes mucho, y yo intento hacerlo también en mis pequeñitos lugares donde me dejan escribir o hablar. Tenemos que, porque si algo tiene especial este maravilloso mundo del vino, mmm, respecto, por ejemplo, a los destilados, que son geniales también, pero es otra historia, eh, es que hablamos siempre de un territorio pequeñito, hablamos de un pueblo, de las personas que trabajan, de si hizo frío, si hizo calor, de si está más cerca de un río, si hay más humedad, si es atlántico, si es mediterráneo, solo puede ser aquí o allí. Entonces, tenemos que volver a hablar de las parcelas y de los pueblos y y de los territorios, porque es lo que nos hace diferentes. Y en el mundo, ya sabes que el mundo es más el de la comunicación y el editorial, y siempre se está hablando estos últimos años de lo que es el lujo, que es el lujo. Es como venimos de una época en la que el lujo era más ostentación y más otro tipo de cosas, pero yo creo que ahora vamos teniendo claro que el lujo es lo que solo puede ser en un sitio. exacto. Entonces, el lujo es un peletero de Ubrique que está trabajando ahí, en Ubrique, o el lujo es
pues Julián, que hace este vino rancio y solo puede ser aquí, o el amontillado que solo puede ser en Sanlúcar o donde se... El donde lujo es la exclusividad de la orfebrería, ¿no? De esa... exacto, sí, la artesanía, la orfebrería y el lugar físico donde se produce, el territorio. Entonces tenemos que ir por ahí, no tenemos otra Mm. para Esto, hacerlo especial. esto es muy bueno. Tú dices que al final, nosotros al final estamos trabajando en un restaurante con 10 mesas, aunque fueran 20, o sea, que pasan una media de 50 clientes por servicio, o sea, día y noche. Pero, ojo, es muy importante que haya gente también que divulgue esto, que llegue a mucha más gente, ¿no? Y que vayamos poco a poco fomentando esa cultura, ¿no? Y dándole el valor a eso. Yo creo que para mí eso es una labor tremendamente importantísima, que haya gente que intente, bueno, pues comunicar eso. Y denunciar muchas veces cosas, ¿eh? Que hay cosas que tampoco son agradables y se están haciendo y las estamos permitiendo. Hace poco, Jesús, leía un artículo tuyo que decía el maridaje ha muerto. Al principio me quedé así como en shock y dije, oh, Jesús diciendo que el maridaje ha muerto, se ha vuelto loco. Y luego lo lees y dices tú, jo, es que es verdad, ¿no? El maridaje tiene que tener una armonía, tiene que tener un sentido. Y te he de reconocer que algún colega me llamó, me mandó a este señor se le ha ido la cabeza. Y yo le decía, léelo, lee el artículo entero. El otro día hablaba contigo y me decías que en ciertos restaurantes no pides maridaje. Mm, ¿Por qué no pides sí, maridaje en ciertos restaurantes y pides una y, botella? Laura se ríe mucho de esto y me arrepiento parcialmente, pequeñito, pero estoy muy contento de ese artículo y porque pese a que desde que lo escribí, siempre que visito un restaurante, siempre me lo recuerda a Sumiller. Como, ¿qué pasa? Tal. El dedo acusatorio, tú. Sí. Está mi cara puesto ahí en eso de los sumilleres, de la escuela de sumilleres. Entonces, voy a ser duro, voy a ser duro. Salvando excepciones puntuales, una serie de amantes del vino, de camareros del vino, ¿no? Como dice Pitu, que es precioso, que lo hacéis muy bien, lo hacéis con corazón y busquéis ese sentido a la armonía, ¿no? Eh, en un gran porcentaje de restaurantes se hace un sota caballo rey con el maridaje. Y yo tengo la sensación de que se usa esa parte para, pues a veces para ganar el dinero que no se gana en la otra parte, porque el restaurante, si el cocinero es la estrella, la parte de sumiller, pues en la cocina, pues vamos a ir a... Esto es muy duro, pero bueno, estamos aquí en confianza. Como en la cocina tenemos que ir a márgenes mínimos para que esté a tope, digamos, vamos a usar la parte de sumiller para, bueno, vamos a meter así cositas sencillas y con la excusa del maridaje vamos a meter ahí un maridaje de 50, 60, 45 euros, 30 euros, lo que sea. Cada restaurante tiene su nivel. Entonces, ha sido como un lugar común que se ha mal usado mucho, que habéis mal usado mucho y, y termina siendo igual en casi todas partes. O sea, es como... Y entonces, no es... El artículo no es no al maridaje, es no al a pervertir el maridaje, que es una cosa maravillosa que debe de servir para que se potencien y que un plato sea mejor. No me hagas pasar por un maridaje por sí. Porque para un mal maridaje, yo prefiero una Ya. botella de champán. Exacto, exacto. Yo, vamos, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que yo no puedo denunciar eso, imagínate. Me trinchan, ¿sabes? Me trinchan en 20.000 trozos. Pero eso suele ocurrir, ¿sabes cuándo? Cuando no se suele tener un sumiller profesional, no se Ya, suele tener un sumiller formado, no se suele tener un sumiller bien valorado en todos los aspectos, en la libertad de poder elegir los vinos que quiera, en ya, que vamos a hablar de ello también, de que económicamente esté reconocido. O sea, porque quiero decir, porque ser sumiller tiene su valor y como tal tiene que ser pagado. Y sí que es verdad que hay en muchos restaurantes pues que no se le da el valor, se coge una figura, un chico joven con ganas, se le ponen ciertas pautas y no te muevas de ellas. ya. Entonces, bueno, te frustras y al final lo que dices tú, A, B, C siempre o a veces C, B, A, ¿sabes? Pero escucha, que el abecedario llega hasta la Z, o sea, Y lo peor de juega. todo eso es la perspectiva que pierde quien sea que tome esa decisión,
es que es peor para el lector, o sea, para el lector, para el consumidor. Entonces, el consumidor se va a tomar 10 vinos iguales para mí que para el que siguiente, iguales en primavera que en otoño, y la experiencia va a ser peor. Entonces, Exacto, cuando va a ser mucho mejor si escoge un vino, si a él le gusta, yo qué sé, el Riesling, pues dale una botella de Riesling y exacto. métele un espumoso para empezar o yo que sé, algún jerez en algún plato que sea un poquito más intenso y Mm. hazle feliz, que es un poco lo que queremos, ¿no? Es a lo que se va a los restaurantes, a ser feliz, ¿no? Eso es, No tiene eso es. otro misterio. Yo tuve un gran maestro que fue Custodio López Amarra y nos Qué dijo, bueno. dice, en el restaurante tenéis que vender vinos que no os gusten. Y yo me quedé así y yo decía, ¿cómo que tenemos que vender vinos que nos gusten? Y dice, sí, sí, si un cliente te pide un vino que no te gusta, se lo tienes que vender. Y le tienes que hacer sentir que está pidiendo el vino de su vida. Dice, ya Claro que sí. está. Dice, otra cosa es cuando te pidan recomendación. Siempre intenta recomendar algo que te guste, más que nada, porque si te lo devuelven, pues bueno, te aseguras que lo disfrutas luego tú al final del servicio. Dice, pero siempre hay que tener ciertos estilos. Yo, es verdad que en Nerua tengo siempre 2 o 3 tips de vinos que son anti-yo, o sea, que no tienen nada que ver conmigo, pero que cuando veo un cliente de cierto perfil es como, mira, es que esto está para ti porque te hace feliz y ya está. Y si tú Al eres final, feliz, el arte de la restauración o de la hostelería tiene mucho que ver con un concepto que a mí me gusta cada vez más, desde que ya soy muy mayor, pero desde que soy más mayor de aquí y de aquí, pues me gusta cada vez más, que es la empatía y que es pensar en el otro, de corazón. Entonces, mm, y yo creo que la restauración auténtica, la de Custodio, la de Aitor, la de los grandes restauradores que hemos tenido, que tenemos, tiene que ver con la empatía. Es como, y sí. con pensar en el otro. Y eso es maravilloso. Y por eso es fantástica esa frase, porque aparte de tú, que es un fallo que tenemos poco todos los que nos dedicamos de alguna manera a algo que siempre queremos poner nuestra impronta y es normal, eh, pero lo bonito que es pensar en el otro y pensar en su felicidad. Sí. Y desde tu confianza, sobre todo, eso te da una tranquilidad y una paz como profesional tremenda. Hoy hablaba con gente de la falsa humildad. Yo detesto la falsa humildad. Yo prefiero la soberbia que la falsa humildad, porque la soberbia la ves venir y la falsa humildad siempre se camufla mucho. No hay que ser Ya, muy humilde. Bueno, hay que ser humilde cuando hay que ser humilde, pero a veces no hay que ser humilde. Si recomiendas cuando un vino no. que está bueno, pues dilo, ¿sabes? No pasa nada, ¿sabes? Qué bien, ¿no? ¿Sabes? Y eso está bien. ¿Tú has tenido, Jesús, alguna vez la sensación de, en algún restaurante de fracaso total? Yo siempre he pensado esto de la gente que os dedicáis a escribir sobre gastronomía, em, cuando hay un fracaso total y muchas veces la presión que sentimos los que estamos al otro lado, de decir, es que está yendo todo fatal, todo fatal. ¿Vosotros ahí tenéis alguna herramienta para reaccionar? Yo siempre me he preguntado eso, de qué hacéis. O sea, es decir, es que esto va a la deriva, ¿no? Y no se están dando cuenta, o sea, tú lo haces saber, no sé, o sea, es una pregunta que nunca me he atrevido a hacer a ninguna persona que se dedica a la divulgación, pero me moría de ganas por hacerla, perdona, ¿eh? Claro, aquí hay dos, no, encantado y me encanta que preguntes. Aquí hay es que hay muchos escenarios, o sea, en un restaurante pasan un montón de cosas y puedes ir de muchas maneras. Entonces, hay veces en las que sabes que va a ser un desastre, está siendo un desastre, pero muchas veces es por ti. Es porque yo qué sé, estás discutiendo con tu pareja, o porque esa mañana te has levantado torcido, o porque, yo qué sé. Entonces, ese día todo te va a ir mal. O sea, la película que veas no te va a gustar, el restaurante va a ir mal, aunque lo hagan bien. Y es una putada para vosotros, con perdón. Porque, claro, ¿cómo vas a gestionar que yo esté torcido? Pues, o sea, es complicado. Y entonces, en ese escenario, yo lo que hago siempre es volver al restaurante. Siempre. Porque no es justo que os haga pagar a vosotros que yo tenga un mal día. Y yo tengo todo el derecho del mundo a tener un mal día. Y no hay más historia. Y otro caso, lo que yo no puedo, con lo que eh, con lo que no gestiono bien, o sea, no gestiono bien, no tengo ya edad para mi tragadera, es cuando hay una falta de educación. No digo mala educación claramente, sino que no hay un restaurante en el que hay soberbia, en el que hay
en el que no me están dejando decidir, en el que no me están dejando ser, en el que no... Entonces, cuando pasa eso, mm, me limito a hacer mi trabajo y ya está, pero sé que no va a ser especial. Y porque, no sé si me estoy explicando bien, pero cuando percibes que la otra persona no hay un interés sincero por acompañarte en esa experiencia, es imposible que salga bien. O sea, porque es un tema de actitud. Si la actitud del sumiller es incorrecta o es que no puede salir bien. Porque no se trata de que me esté un vino que no me guste. Porque Mm. si tu actitud es la correcta, como es tu caso, oye, no ha ido bien esto, vamos a cambiarlo, vamos a girar, vamos a hacer otra cosa, pero vamos juntos en esto. Estamos juntos en hacer que una experiencia sea bonita. Pero si la actitud no es la correcta, es que no hay nada que Ya. hacer. O sea, Eso es súper importante lo que dices, porque a nosotros nos pasa que muchas veces ves que las mesas van, que no van del todo bien. Y yo muchas veces paro en seco y les digo, ¿qué herramientas necesitáis para claro. que esto sea maravilloso? Decídmelas. Si las tengo, las saco ahora mismo, porque igual no las estoy sacando, porque no me estoy dando cuenta. Torpeza mía. Pero eso es súper, súper importante que muchas veces sean sinceros. Pero lo que dices tú, muchas veces hay que tener voluntad, ¿no? Hombre, yo quiero partir de la base que todos los que nos dedicamos a esto es vocacional, ¿no? Sobre todo a ciertos niveles. Vamos a ser un poco frívolos, ¿no? En ciertos niveles de hostelería, yo creo que toda la gente que estamos trabajando es porque nos vuelve loco. Si no, es que es Sí, sí, lo que impensable. pasa, sí, lo que pasa es que todos tenemos prejuicios y es fácil pensar que es el de la mesa el que se equivoca. Es Mm. muy fácil pensarlo. Y el de la mesa no se puede equivocar. Bueno, salvo que haga algo que no está bien, Sí. pero es imposible que se equivoque. Pida lo que pida. Está bien. Mm. Es Si solo para quiere él. pasar un rato guay. Exacto. Es para él, ¿no? Pero sí, el prejuicio muchas veces es el gran opresor, ¿no? De la libertad cuando hablamos de disfrute. A Voy a mí me, cambiarme esto porque se está quedando sin batería. Esto. Un segundo. Oye, tenemos una buena cuadrilla por aquí que yo voy leyendo que hacen preguntas y todo. No les estaba haciendo ni caso. Estoy embelesado contigo, Jesús. La verdad que Ya. siempre hablar contigo es como una maravilla. Una cosa que Es, quería comentar, porque esa última no, como dicen en uno de mis sitios que tú conocerás, favorito del mundo es la taberna en la Ceducci en Cádiz, que es como un santuario de felicidad. Y ahí siempre que pides un amontillado, un palo cortado, un jerez, una manzanilla, siempre te dicen, esta es la penúltima. Es como la broma del local. Y tú dices la última, y dicen, no, no, la penúltima. Bueno, pues eso. Mi penúltima comida en Nirvana. Iba a decir la última, pero no, no debe haber una última. es muy Eh, apocalíptico eso ahora. sí, sí, no, no, no. Habrá más y haremos volveremos a los bares y seremos muy felices. Pero una cosa que recomiendo mucho eh, es ir a comer solo. Porque a mí me toca por trabajo y a veces pues estoy en un lugar y voy a comer o a cenar, y yo voy con mi libreta, tomo mis notas y hago pues mi trabajo, ¿no? Pero hay veces que me apetece un restaurante y a la hora, por ejemplo, pues no me apetece o en esa ciudad no hay ningún amigo, lo que sea, y la experiencia de un restaurante como el vuestro o como casi cualquier restaurante, disfrutarla en soledad, te cambia un poco el chip, porque la manera que te acercas a los platos y a los vinos es diferente, es como viajar. Da un poquito de vergüenza al principio, porque piensas, hostia, me está mirando todo el mundo, van a pensar que no tengo amigos y que no me quiere nadie. Pero cuando pasas ese pequeño punto de vergüenza, que es normal, y yo también lo tengo, y me sigue pasando, eh, es genial porque estás súper conectado en lo que estás y un restaurante como el vuestro es que es una obra artística. Es como ver una obra de teatro o leerte un libro. Entonces es exactamente lo mismo, porque hay detrás, fíjate que en una experiencia como Nerúa,
no sé si me sacaste 6 vinos, puede ser, porque tú no eres de sacar muchos vinos a lo largo de la experiencia. Eh, cada vino es una historia en sí misma. Y luego está la historia de Josean con los platos. O sea, son muchas pequeñas micronovelitas que leer ahí. Entonces, igual que un libro, es raro leerlo entre dos, sería extraño. Al menos probar una vez, lo recomiendo a todo el mundo que está aquí, probarlo una vez, porque una experiencia de un restaurante gastronómico es fascinante la experiencia. Y últimamente lo que estoy haciendo en sitios es ir con un libro que crea que conecta con ese restaurante. Bueno, a Que nosotros nos dejaste un libro de poesía que lo sí, vamos, José dijo que nos los tenemos que leer todos bueno, para entenderte también un poco mejor, ¿no? Dime qué lees y te diré cómo eres también, ¿no? O sí, sea, y porque leyéndolo es una de mis poetas favoritas, se llama Idea Vilariño, se llama, es la edición de poesía completa, que sale en Amazon la compré, o sea, tampoco en tu librería de barrio, en cualquier sitio está. Y cuando la estaba leyendo, y esta es de las cosas bonitas que tiene la gastronomía y que por eso yo insisto mucho a mis colegas escritores o críticos gastronómicos, es, hostia, salgamos de la gastronomía, del plato, de analizar plato, 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 qué coñazo, plato, 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 porque la gastronomía, yo creo que es interesante abrir eso y hablar de literatura, de poesía, de cine, de música, de arquitectura, de otras, ahí es donde está el placer cultural, ¿no? Y cuando releí a Idea, pensé, coño, esto es la cocina de José. Estaba leyendo los poemas, creo que fue 3 semanas antes. Y dije, hostia, es que es tal cual. Digo, no, lo tengo que llevar. Así que me lo llevé y yo lo dejé. qué guay, Y muchas no, y gracias. no solo eso, sino que fue el libro que me leí durante la comida, durante las 2 horas que duró la comida. Y joder, pues, lo disfruté un montón, muchísimo. Fíjate que a mí se me está ocurriendo una cosa, que es una locura, pero para esta gente que muchas veces tiene el miedo de venir solo a los restaurantes, sería maravilloso que los restaurantes tuviésemos una especie de mini biblioteca y Mm, poder dejarte un libro, ¿no? Que tenga mucho que ver con nosotros, sí, pero que no sean libros de cocineros ni de recetas, que sean libros simplemente que nos gusten y que tengan algo que ver con nuestra filosofía. Fíjate que me acabas de abrir ahora mismo una ventana tremenda, o sea, te voy me, a copiar la idea. me comprometo aquí públicamente, bueno, públicamente no, en este sitio pequeñito, que estamos en grupo, a hacer una pequeña selección para vosotros. Luego Vale. la completáis con lo que os guste y demás, pero eso es maravilloso, que alguien entre y vea ahí, mira, tienes estos libros para leer hoy. Mm. Y es que la experiencia se va a multiplicar, va a ser maravillosa. Sí, me parece una idea preciosa, ¿eh? Qué Me acabas bien. de encender una bombilla. Y Qué que guay. aparte encaja mucho con otros sitios. Imagínate leerte un libro que ya de por sí te emociona, leértelo en Mugari o Mm. en Aponiente. Hostia. Leerte El Es, viejo y el mar en Aponiente. O sea, sí, no el libro entero, o quedarte después por la tarde allí leyendo sí. con un Jerez. Qué Sí, porque maravilla. muchas veces nos resulta súper fácil. Yo he visto catas que vinculan vinos con música, Mm, que es como fácil, ¿no? O sea, es como más evidente. Pero vincular gastronomía y experiencias gastronómicas en un restaurante con un libro es tremendo, ¿no? sí, sí. Es muy complicado, ¿eh? Yo, se me ocurre la idea, pero yo no me atrevería ahora mismo a ponerme a pensar en libros que pudieran funcionar en Nerúa. Por eso, bueno, si nos echas una mano, esto lo voy a plantear, ¿eh? Como Sí, 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 sí. Sí, sobre todo porque yo creo que las personas que viajan estaban comentando por aquí, si el Guía Michelin cuenta como libro, no cuenta como libro. Eh, nos encanta Guía Michelin, pero no cuenta en este sí. caso. Eh, Nos gusta mucho y yo me he empeñado que no voy a hablar de la Michelin en toda esta no, cuarentena, lo prometo. no. Y me parece que hace un trabajo maravilloso, a mí me gusta Sí, no, mucho. no, yo tienen todos mis respetos, ¿eh? O Sí, sea, sí. Pero que el tema es que muchas de las personas que viajamos para comer bien, justo he visto antes comentando a Abel de Hueyumar, que fue justo la semana siguiente con Marquitos Granda de, de Clos Madrid y Esquina en Marbella, y fue una comida maravillosa en Hueyu. Y yo creo que muchas personas viajamos
el mundo en busca de experiencias gastronómicas porque nos gusta, igual que a otro le gusta ir a ver una, yo qué sé, una ópera, Un y lo que partido de no, fútbol. sí, sí, y lo que nos gusta esto, nos gustan otras cosas, o sea, no son Sí. compartimentos separados, es que yo viajo por ver una exposición, por ver un concierto, o sea, por ver, qué sé, un edificio en concreto. A mí me gusta mucho la arquitectura y viajo mucho para ver edificios. Entonces, esas personas que viajamos en soledad, que a mí en Neruda me ha pasado mucho desde la primera vez, que yo creo que fue 2011, fue de los primeros sitios que siempre he visto mucha gente sola. Y es como, yo creo que nos ayudaría esa pequeña biblioteca para nosotros. Es como, hostia, eres bienvenido en esta casa. Sí. Les quitamos un peso de la maleta, ¿no? Para que os llevéis recuerdos. Sí, Que sí. eso es importante, ¿no? Qué fantástico. Bueno, Eso- ya ha salido algo de aquí. Sí, mira, oye, fíjate, estas conversaciones al final van a ser súper fructíferas, yo creo, ¿eh? Y además la cuarentena nos tiene que ayudar a reciclarnos, o sea, no Sí, podemos quedarnos en casa en la amargura. no. Además, yo tengo una cosa muy pendiente, hablando de la cuarentena, que me vas a matar, pero yo veo que tú siempre hablas muchísimo de Mad Men Sí, me gusta mucho. y yo no he visto ni un solo capítulo. No, Entonces, he visto que hay un montón de temporadas y el otro día me dio una creo que alegría son 7, no sé. y las voy a arrancar antes que después, o sea, mañana mismo. O Sí, sea, y es me una las... serie maravillosa, pero cuesta al principio, me refiero, que la primera temporada tienes que aguantar. Es como un vino rancio, por decirlo de alguna Exacto. manera. ¿No? Sí, el primer sorbo siempre te descoloca, ¿verdad? Sí, te descoloca la primera temporada de que sigo, no sigo, tal, pero sí, tienes que seguir porque lo que hay después es maravilloso. Yo te voy a contar un secreto. Yo la primera vez que probé el vino rancio me desagradó muchísimo. No me Claro. gustó nada. Porque dije, esto está desequilibrado, está lleno de aristas, está lleno de golpes en la boca. Eh, eh, bueno, pues es como que me cogió el vino y me zarandeó. Y dije, "Guau, o sea, no me apetece nada que me zarandees. O sea, no me gustas. No, y algo que tienen los vinos especiales, como este, que es que en un primer acercamiento piensas, hay un fallo, ¿no? Hay fallos aquí, no sé, Mm. es turbio. De hecho, no es clarísimo y tal, pero es que qué bonito es tener fallos. Y que no, la idea de algo, del arquetipo perfecto, qué aburrida es. Es una pereza. Lo que pasa es que, fíjate de qué manera se me quedó archivado en la mente sin yo saberlo. Y de repente, cuando José me plantó el plato de la alcachofa, mi cerebro fue al archivo de recuerdos y me dijo, este recuerdo negativo lo vamos a convertir en algo positivo, Qué porque este es el bonito. vino de este plato. Entonces, cuando lo conseguimos, por fin hicimos la prueba, yo estaba cagado porque dije, imagínate que ahora no funciona, porque muchas Ya, veces nos pasa, ¿no? O sea, detrás de todo plato con su vino y su armonía hay un trabajo tremendo detrás. Dije, como esto no funciona, a ver qué pasa. Y José lo probó y dijo, va a funcionar. Dice, pero le vamos a hacer un par de retoques al plato, pero va a funcionar. Déjame, déjame un día. Al día siguiente me plantó el plato con el vino y dije, ¡buah! Es tremendo, es tremendo. Y luego vino el segundo miedo de meterlo, o sea, porque tú puedes tener una canción muy bonita, pero si haces un concierto no tienes una canción, tienes 30 claro. canciones. O sea, a ver cómo suena la canción de antes y la de después para que ese vino suene bien, ¿no? Y fue genial, ¿no? Qué bonito y Entonces, una cosa, qué sí, complejo vuestro trabajo. súper importante que los cocineros tengan siempre esa disposición y que hagan siempre ese acto de generosidad hacia el cliente, ¿eh? Que nunca es hacia ellos, es hacia el cliente. De si este vino va bien con este plato y este plato le hago dos retoques, voy a hacérselos porque yo no voy a salir ganando, va a salir ganando el cliente, ¿no? Que eso es Es- lo importante. Eso los buenos cocineros. Exacto. Vamos a ser buenos y vamos a pensar que todos son buenos. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Qué bien. Oye, qué gusto hablar contigo, Jesús. Igualmente, Esto es un igualmente. placer. Sí, Oye, si algún sí, día estás aburrido en casa, dame un toque que enganchamos otra vez, ¿eh? sí. No, Que por un lado yo creo que aburrirse también está genial y tenemos todo el derecho de aburrirnos y a tener momentos para repensar. Y por otro lo que has comentado, que esta cuarentena, independientemente de que tenemos que sentirnos con el derecho de tener un mal día, que no pasa nada, y porque vamos a pasar momentos pues, regulares y momentos mejores y porque estamos vivos, afortunadamente, y tenemos que tener ese derecho. Eh, yo creo que lo has comentado, es un momento fabuloso
para analizar la vida que teníamos. Hasta hace 7 días. Entonces teníamos una vida, un contexto, un escenario, un trabajo, un tal, y la vida va a cambiar. Yo eso es algo que tengo clarísimo. Eh, Nuestro escenario ha cambiado y no lo hemos elegido, porque estas cosas casi nunca se eligen, pero sí podemos elegir qué hacemos con esto. Entonces, tenemos que pensar qué vida vamos a tener, qué queremos hacer, qué podemos hacer. Y yo creo que es un momento fabuloso para reflexionar. Fíjate que no nos hemos dado cuenta de que todo iba bien, ¿eh? Sí, Nos hemos pero dado fíjate, cuenta ahora, pero todo iba bien, o sea, sí, pero joder. hay una cosa que, y lo dicho, todos tenemos el derecho a estar jodidos, porque es que es una situación de mierda. Esa es la realidad. Pero yo lo pensaba estos días, porque desde hace poquito dedico más tiempo al café de especialidad, que me gusta mucho también, porque también tiene que ver con las historias, ¿no? Que quiero saber qué familia de Ruanda está haciendo café, y estoy disfrutando cada taza. Se lo contaba con Laura, o sea, es como cada taza, es como, uf, qué maravilla, como... Y hace 9 días no las disfrutaba así, porque tenía más prisa, tenía que irme a tal sitio y tal y cual. Y ahora, joder, es como mi día tiene menos cosas, tiene menos momentos hedonistas, pues Sí. los 3 4 que tengo, el libro lo disfruto más, el café me huele mejor, o sea, es Los como, multiplicamos por 1000. sí, estoy más pendiente de esas, joder, y es un aprendizaje, está siendo un aprendizaje. Eso es una asignatura que tengo pendiente que me contaste. ¿Cómo se llamaba la cafetera? Que tiene un nombre especial, ¿no? Yo para Nerua le veía mucho sentido al servicio en sala a una Chemex. Una Chemex, Chemex. Chemex. Sí, Chemex se llama, porque es muy bonita además, porque tiene como, la podéis buscar en Google, tiene como, bueno, es de cristal, es simplemente cristal, es como es un objeto como muy artesano y tiene como, va rodeada de un pequeño cinturoncito de piel, o sea, es como muy rústica, es como una cosa muy rústica y quedaría muy bien. Pero, pero bueno, hay muchas opciones para café de filtro. Pues también están máquinas que lo automatizan un poco, como la Mocha Master, en fin. Hay un montón de opciones, ya os contaré. Qué guay, qué guay. Jesús, darte las gracias por tu tiempo. Que aunque estemos afinando, porque yo digo que no estamos confinados, estamos afinando, ¿no? Como los quesos cuando están en bodega. Sí, Vamos a decir claro eso. que Estamos sí. afinando a la sociedad. Por tu tiempo y por tu generosidad, por compartir con nosotros conocimiento, sabiduría, experiencias, que eso en estos tiempos no te imaginas el valor que tiene. Mil gracias. Gracias a ti y gracias por tantos momentos tan buenos. Y, y bueno, vamos a seguir aprendiendo Sí, de seguro que nosotros esta. mismos y bueno, y del mundo que nos ha tocado vivir. Sí. Oyes, yo estoy aquí en casa, no me muevo. Igual otro día te toco otra vez a la ciberpuerta. Cuando quieras, estás Hola invitadísimo Jesús, ¿estás por ahí? Vamos a a, hablar un ratito. a casa. Oye, da un Venga, abrazo muy fuerte a Laura, que supongo que estará contigo. sí, te Que preocupes. estos momentos son preciosos, compartirlos también en pareja y conocernos. Yo estoy Sí, conociendo a Ernesto después de 6 años como nunca, y eso que llevamos seis claro, días, claro que como sí. nunca. Y nada, un abrazo muy fuerte a los dos. Oyes, y brindemos siempre por la gastronomía y por Y por los las buenos historias. vinos y por las historias, que es lo que mueve el mundo. Salud y un abrazo Salud. fuerte a todos.